Mi nombre es Cielo Redondo y hoy les hablo a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. En esta ocasión quiero hablarles de 4 cosas que aprendemos del altar familiar. 4 cosas que aprendemos del altar familiar. Y voy a estar tomando la escritura en el libro de Deuteronomios 6:7, ¿verdad? Allí nos habla de la escritura de algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor: y las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Verdad? Así dice la palabra del Señor. Pero es muy importante aprender acerca de estos 4 puntos, ¿verdad? 4 cosas que aprendemos del altar familiar. Amén. Y es importante enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Es importante instruirlos desde pequeños, ¿verdad? Que conozcan la palabra del Señor. Amén. Y de esto se trata este estudio, ¿verdad? De la familia, de instruir a nuestra familia en la palabra del Señor. Y el primer punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos de un altar familiar? Bueno, aprendemos a estar unidos como familia, ¿verdad? Eso nos enseña el altar familiar. Es muy importante estar unidos como familia, aprender de la palabra del Señor como familia, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 versos 14 dice la escritura, ¿verdad? Hablando de la iglesia primitiva, que todos estos perseveraban en la oración, ¿verdad? Unánimes en la oración, dice la Biblia, ¿verdad? Toda la iglesia primitiva, ¿verdad? De aquellos tiempos, ellos permanecían en la doctrina, permanecían unánimes en la oración, ¿verdad? Siempre unidos, y eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Ese altar. Filipenses capítulo 2 verso 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, ¿verdad? Teniendo el mismo amor, unánimes, otra vez la palabra unánimes, sintiendo una misma cosa. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta. Con guardar su palabra, con guardar las escrituras, con guardar la palabra de Dios. El Romanos 15:6 dice: para que unánimes juntos, ¿verdad? Una vez la palabra unánimes, a una voz glorifiquemos a Dios Padre de nosotros, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, el altar familiar nos enseña, ¿verdad? ¿Qué aprendemos del altar familiar? Aprendemos, ¿verdad? También que somos cristianos todos los días, ¿verdad? Y que debo vivir para Dios todos los días, ¿verdad? Así es que nosotros no somos cristianos un día y otro día no. Nosotros somos cristianos en la iglesia, nosotros somos cristianos en el trabajo, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Donde nos encontremos, ¿verdad? Nosotros somos cristianos. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué 24:15, ¿verdad? Dice la escritura: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, el altar nos enseña, ¿verdad? Aprendemos del altar que somos cristianos todos los días,
¿verdad? Y que debo vivir para Dios todos los días hasta que, ¿verdad?, el Señor venga o el Señor se acuerde de nosotros y nos lleve con Él, ¿verdad? También aprendemos, ¿verdad?, del altar familiar. Nos enseña la importancia de caminar con Dios. Hubo hombres, ¿verdad? La Biblia habla de hombres de Dios que caminaron con Dios, ¿verdad?, que agradaron a Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 5 versos 22 y 24 habla de Enoc, ¿verdad?, que agradó tanto a Dios, ¿verdad?, que el Señor se lo llevó. Y dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, nos habla la Escritura de este hombre que agradó tanto al Señor, ¿verdad?, que el Señor lo tomó, que el Señor se lo llevó. Amén. Entonces nos enseña el altar familiar la importancia de la comunión con Dios, la importancia de caminar con Dios. Amén. Es hermoso esto. También aprendemos del altar familiar. Amén. Aprendemos a tener a Dios, a temer a Dios. Amén, ¿verdad? Cuando hacemos estos altares en la casa, ¿verdad?, en el hogar, ¿verdad?, donde nos juntamos y aprendemos de la palabra de Dios, escudriñamos las Escrituras, miramos, ¿verdad?, que nos agarra un temor porque estamos escudriñando su palabra, y hay un temor, ¿verdad?, para Dios de parte de nosotros, de parte de nuestros hijos. Amén. ¿Verdad? Entonces, este altar familiar, ¿verdad?, nos enseña a temer a Dios. Deuteronomio 6, 1, 2 dice la Escritura, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y dice la Escritura, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, hay importante aquí, para que tus días sean prosperados. Amén. Entonces es importante enseñar, es importante instruir, y eso se hace a través del altar familiar en casa. La enseñanza entra en casa, ¿verdad? Entonces, tanto el papá como la mamá debemos instruir a los niños, a nuestros hijos cuando están pequeños, para cuando ellos crezcan no se olviden de la doctrina, para cuando ellos crezcan no se aparten de la doctrina, como dice el Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere mayor, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es muy importante, y eso se aprende, ¿verdad?, instruyendo a nuestros hijos en el altar familiar, o sea, en casa. La instrucción, ¿verdad?, la lectura de la palabra comienza en casa, la enseñanza comienza en casa, escudriñar las Escrituras comienza en casa, y eso se hace a través, ¿verdad?, de ese altar familiar donde se reúne toda la familia, ¿verdad?, a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios y a compartir, ¿verdad?, las enseñanzas ahí, la familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, en nombre de su cielo redondo, ¿verdad? Y hoy les hablé a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida, un tema muy importante, ¿verdad?, muy interesante en estos tiempos cuando poco leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos instruir a nuestros hijos cuando son pequeños, amén, debemos hablarles de Cristo, ¿verdad? Entonces es importante este tema. Dios te bendiga.